y es demasiado corto, entonces hoy nos vamos a demorar menos que las otras clases, ¿vale? Entonces voy a arrancar, les voy a compartir mi pantalla. Buenos días para todos, ya que está grabando. Buenos días, profe. Voy a explicar cómo es que se va a desarrollar la clase. Vamos a arrancar con física. Les voy a compartir un archivo donde hay un recuento sobre la termodinámica, y con este archivo y con lo que yo voy a explicar van a realizar o un mapa conceptual o un mapa mental. Recuerden que el mapa conceptual es hilar ideas con palabras, tener conectores, y el mapa mental es interactuar con imágenes, con palabras, con frases. Entonces, pueden hacer o un mapa conceptual o un mapa mental, no importa. Voy a arrancar entonces con la lecturita que les voy a mostrar, con el diagrama que les voy a mostrar, y con la explicación van a hacer el mapa conceptual. Entonces vamos a arrancar con termodinámica. Entonces, si tienen ahí el cuaderno de física a la mano, pueden tomar, digamos, las palabras claves que les voy a comentar para que ustedes se guíen con esas palabras para hacer el mapa conceptual. Entonces, la palabra general del mapa conceptual y del mapa mental se llama termodinámica. A partir de ese concepto de termodinámica se desglosan unos conceptos. Buenos días, profe. Unos conceptos que... Buenos días, buenos días. Esos conceptos de termodinámica que hilan y expresan lo que es el concepto de termodinámica. Entonces, la termodinámica es una rama de la física que estudia los cambios y los fenómenos relacionados con el calor y con la temperatura. Son todos esos cambios físicos que existen tanto naturalmente como digamos, como mezclas de algunos componentes y elementos que existen en la vida diaria, ¿no? Entonces, un ejemplo de un cambio físico, natural, puede ser, el efecto invernadero que existe por la capa de ozono. Entran los rayos del sol, calienta la Tierra por dentro, y la capa de ozono hace como efecto invernadero, pues para que se caliente, digamos, la Tierra por dentro. La Tierra por dentro. Ese sería un ejemplo de termodinámica natural, ¿no? Un ejemplo de termodinámica natural. Otro ejemplo podría ser el de la fotosíntesis, que entran los rayos del sol, entran a la planta absorbe esa energía, lleva esa energía a las hojas, crea su alimento, da oxígeno, bueno, todos esos cambios que se dan por la temperatura, por el calor, por la planta, todos esos cambios también son cambios termodinámicos. Y los otros ejemplos, digamos, más físicos, que no son tan naturales, pero que se dan en el ambiente, podría ser cuando calentamos el agua, cuando abrimos el gas en la estufa y le ponemos candela para que se prenda el fogón. Bueno, todos esos ejemplos son ejemplos de termodinámica. Entonces resulta y acontece que en la termodinámica hay dos palabras claves importantes para definir el concepto de termodinámica. Uno es el concepto de calor y el otro es el concepto de temperatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, el calor es exclusivamente todo lo que tiene que ver con energía, con el tránsito de energía, es decir, ceder energía o recibir energía. Entonces, un ejemplo de calor puede ser cuando uno está por la calle y está lloviendo y uno se lavó todo de pies a cabeza, llega a la casa uno, se seca, se pone ropa y los pies siguen fríos.
y los pies siguen fríos. Entonces uno se tiene que poner unas 3, 4 pares de medias para que se calienten los pies. Entonces resulta y acontece que las medias ceden energía a los pies. Y los pies lo que van a hacer es recibir esa energía para calentarse. Eso es el calor, es el traspaso, el tránsito de dos cuerpos o más objetos que ceden su calor o reciben calor. Entonces eso es calor. Y la temperatura es la unidad, es la magnitud de la unidad con que representamos qué tan caliente están las cosas. Es decir, uno puede decir, hay tres magnitudes de temperatura, ¿no? Están los grados Celsius, están los grados Fahrenheit y están los grados Kelvin, ¿sí? Son unidades, cada uno tiene, digamos, un medidor. Es como si estuviéramos hablando de centímetros, metros y kilómetros, pero no lo vamos a hablar con espacio, sino con temperatura. Entonces tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Esos grados son lo que hacen es darle una magnitud, un número, un valor numérico al calor, a qué tan caliente están las cosas. Entonces, el ejemplo es cuando uno tiene fiebre, ¿no? Cuando el ser humano tiene fiebre. Entonces, la temperatura normal son 37 grados, 36.5, 37 grados centígrados. Y uno puede, con el termómetro, calcular esa unidad de medida, esa unidad numérica de la temperatura. Entonces uno dice, uy, estoy a 38 grados Celsius, tengo fiebre. Entonces uno le ponen agüita fría para que el calor, para que como que se pase calor del cuerpo humano a la toallita fría y la toallita fría le sea temperatura baja al cuerpo, para que el cuerpo nivele su temperatura. Entonces ahí estamos, digamos, hablando de ambos términos, tanto de calor como de temperatura. Entonces el calor es lo que siente el objeto, la cantidad, y la temperatura es el valor numérico del calor. Entonces esos son como los dos valores, las dos primeras palabras claves de la termodinámica: calor y temperatura. Calor y temperatura. Entonces, en la termodinámica existen tres sistemas, digamos, físicos, donde se evidencian cambios termodinámicos, cambios físicos termodinámicos. Entonces está el sistema abierto, el sistema cerrado o tapado y el sistema aislado. Entonces, tenemos que el sistema abierto es cuando tenemos un sistema, unos elementos, un conjunto de elementos, y en ese conjunto de elementos tiene un escape, y digamos, la concentración de calor que hay en ese sistema tiene una abertura y puede salir muy fácilmente el calor, es decir, tiene un escape. Por eso se llama un sistema abierto. El sistema cerrado, como su nombre lo indica, es un sistema donde está totalmente cerrado, colapsado, y no existe un espacio por donde pueda haber, digamos, una salida de calor para que haya un cambio, digamos, térmico, un cambio de temperatura. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, un ejemplo de un sistema abierto es cuando tenemos la olla para hacer el tinto y ponemos a calentar el agua. Y el agua empieza a calentarse, ¿sí? Ese sistema se empieza a calentar. El agua, que es elemento, va a empezar a hervir, se va a convertir en vapor y el vapor va a empezar a subir y va a ocupar un espacio. Como el espacio es abierto, porque no tiene tapa, pues el vapor va a salirse de la olla, va a escaparse y pues no se va a concentrar el calor dentro, el vapor no se va a concentrar dentro de la olla, sino que el agua es el que va a conservar, digamos, el calor, ¿sí? Y el gas, el vapor de agua, es el que va a salir y como es un sistema abierto, puede escapar.
Pero si ese sistema abierto le ponemos una tapa, ya convertimos el sistema abierto en cerrado. ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando se calienta el agua y empieza a hervir y a salir vapor de agua, ese vapor va a ocupar el espacio lo más que pueda, y como es cerrado, se va a empezar a concentrar, se va a empezar a concentrar, y va a ocupar cada vez más espacio, y ese espacio va a generar una presión en el espacio que tiene, el espacio donde se pudo expandir en ese momento. Como es cerrado, pues no tiene un escape, entonces va a generar una presión. Ese sería el ejemplo del sistema abierto y cerrado. El sistema aislado, como su nombre lo indica, son sistemas donde existe la propiedad, donde los elementos, hay unos elementos que aíslan el calor de un sistema a otro. Entonces voy a poner un ejemplo para tenerlo más claro. Entonces, un ejemplo puede ser el termo donde uno echa el tinto caliente para que el termo concentre el calor y lo tenga y lo mantenga. Es decir, aísla la temperatura caliente, la concentra, la aísla de la temperatura ambiente. Es decir, el termo lo que hace es aislarla del ambiente, concentrar la temperatura, en este caso es una temperatura alta porque estamos poniendo tinto, y lo que hace es aislar y que no haya ese cambio de calor para ceder, digamos, ceder temperatura de lo que se calentó del tinto al ambiente y del ambiente al tinto. Es decir, aísla la temperatura, aísla el calor. Ese sería un ejemplo de un sistema aislado. Otro ejemplo puede ser la nevera. La nevera lo que hace es aislar la temperatura, pero en este caso ya no sería una temperatura alta, sino más bien una temperatura baja. Y lo que hace es aislar el frío del sistema de la temperatura ambiente. Entonces, el termo lo hace con caliente y la nevera lo hace con temperatura fría. Pero tienen, digamos, la misma incidencia, que es aislar el calor de la temperatura ambiente. Entonces, esos son como los tres sistemas que existen en la termodinámica. Entonces, en esos sistemas, normalmente cuando uno tiene un sistema con un elemento líquido, y a ese líquido le agregamos calor, fuego, lo que hace ese sistema es generar un gas, generan gases. Entonces, el ambiente natural, tiene unos gases ideales y unos gases reales. Entonces voy a nombrar cuáles son las características de los gases ideales y voy a poner un ejemplo. Y voy a dar las características generales de los gases reales y les voy a dar también un ejemplo. Entonces los gases ideales se dan en presiones bajas y unas temperaturas muy elevadas, y corresponden a grandes volúmenes molares. No hay atracción ni repulsión entre partículas, entre moléculas, es decir, están quietas. Por ende, como no hay interacción, no hay atracción, eso quiere decir que esas moléculas no se van a condensar. Y pues son elementos que son demasiado livianos, es decir, el volumen va a tender a cero, tienden a cero. Es muy pequeño el peso, el volumen. Entonces, no va a ser tan fácil, digamos, identificarlos. Entonces, un ejemplo de un gas ideal es el oxígeno. Entonces, el oxígeno se da a una temperatura ambiente, se da en unas condiciones de presiones, de una presión, digamos, entre comillas, baja, que sería en este caso sería la presión atmosférica.
presión atmosférica. El oxígeno no pesa mucho, es decir, el volumen es demasiado liviano, no pesa, y se encuentra en el ambiente. Y por ende, sus partículas están quietas y están regadas en el ambiente, es decir, no hay interacción entre las partículas. Entonces, un ejemplo de un gas ideal podría ser el oxígeno, el nitrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, esos son gases ideales. En cambio, los gases reales son aquellos que se dan a temperaturas demasiado bajas, es decir, se pueden enfriar, se dan a una temperatura, a unas presiones demasiadas altas. Por ende, como se pueden enfriar y condensar, eso quiere decir que las partículas están en movimiento y hay atracción y repulsión entre esas moléculas, porque se pueden condensar. Eso quiere decir que si se pueden condensar esas moléculas, eso quiere decir que el peso ya no va a tender a cero, sino ahora sí se va a poder calcular el volumen, se va a poder calcular su volumen. Un ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo podría ser el vapor de agua. El vapor de agua, ese gas, ese vapor que sale del agua, es un gas real, se da a una temperatura baja, se dan temperaturas, digamos, se calienta el agua es el que concentra el calor, pero cuando uno deja y empieza a hervir y uno apaga la estufa, empieza a salir también el vapor. Es decir, cuando hay cambio térmico, es que se puede ver ese cambio de temperatura, ese cambio de temperatura, y ese vapor se puede condensar, lo podemos volver líquido, lo podemos volver sólido y lo podemos volver gaseoso. Es decir, el vapor de agua, el H2O, es decir, el hidrógeno con el oxígeno, ese grupo molecular sería un gas real. Otro ejemplo podría ser el helio. El helio es el gas que se calienta y se concentra en los globos, y son los que salen volando y uno ve así en el cielo esos globos grandes, gigantes, y tienen una llama en el medio. Lo que hace es calentar el helio para que el helio se convierta en vapor y ese vapor sea el que empuje el globo hacia arriba. Y por eso los globos se pueden flotar, se pueden ir hacia arriba. No solo con los globos grandes que uno ve, sino cuando uno infla una bomba con helio, lo que hace es el gas se acumula dentro de la bomba, volvemos el sistema cerrado porque lo cerramos, y cuando lo soltamos empieza a subir. Es decir, porque lo pudimos condensar ese helio y digamos por su peso y por sus ingredientes es que flota el globo con helio. En cambio, con el oxígeno, mire que es distinto. Con el oxígeno uno infla la bomba con oxígeno y cuando la suelta se cae. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que los gases ideales, como el oxígeno, no se pueden condensar, por eso es que la bomba se cae, y en cambio el helio sí se puede condensar, por eso cuando uno infla una bomba con helio, sale la bomba hacia arriba, hacia el cielo. Entonces esos son como los dos ejemplos entre gases ideales y gases reales. Entonces aquí podemos ver un diagrama donde están las moléculas de un gas ideal. Vea que no hay atracción, están en su puesto, no hay flechas, tienen movimiento, pero no tienen atracción. En cambio, las moléculas de un gas real tienen movimiento, aparte de que tienen movimiento, tienen atracción entre ellas. Como tienen atracción entre ellas, es porque se puede condensar ese gas. Si no se puede condensar el gas, es porque es un gas ideal, y si se puede condensar ese gas, es porque es un gas real. Entonces, esas son como las características generales. Ahora vamos a ver aquí tres ejemplos de tres gráficas. No, de dos gráficas. Una es el volumen contra la temperatura. Entonces, aquí podemos ver que, digamos, el punto rojo tiene 320 de temperatura en grados Kelvin, 320 grados Kelvin,
y un volumen aproximadamente de 26 litros, porque el volumen está en litros. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si subimos la temperatura a 340, inmediatamente va a subir el volumen a 28. Eso quiere decir que si la tenemos a una temperatura de 380, voy a alargar más, va a subir también el volumen casi a 32, más o menos va a subir el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la temperatura es proporcional al volumen. Es decir, cuando sube la temperatura, sube el volumen. Eso es lo que nos está expresando, que el volumen y la temperatura son proporcionales. ¿Por qué son proporcionales? Porque cuando se sube la temperatura, inmediatamente va a subir el volumen. Eso en cuanto a una gráfica de volumen con respecto a temperatura. Pero si tenemos una gráfica de presión con respecto a volumen, P contra V, aquí podemos ver que la presión cuando es pequeña y va aumentando la presión, es decir, la presión se va haciendo más grande, el volumen se va haciendo más pequeño. Es decir, cuando va aumentando la presión, el volumen se va haciendo pequeño. Eso es lo que quiere decir la gráfica. Es decir, son inversamente proporcionales. Es decir, cuando la presión va a aumentar, el volumen va a disminuir. Y si aumenta el volumen, disminuye la presión. Eso es lo que quiere decir que es proporcional. En el dibujito donde está la palanquita y el agua, entonces veamos que la tapita está un poco arriba. Si presionamos la tapa, es decir, la empezamos a espichar más, a oprimir más, ahí lo que hacemos es aumentar la presión, porque estamos oprimiendo más, aumentamos presión, y el volumen se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Por qué se va haciendo cada vez más pequeño? Pues porque estamos bajando la tapa. Como bajamos la tapa, se va haciendo la presión más pequeña. Entonces, eso quiere decir que cuando aumentamos la presión, cuando aumentamos esa presión, el volumen se va haciendo más pequeño. Por eso es inversamente proporcional. Y el último término que vamos a ver es el término de energía calorífica. Ese término de energía calorífica está direccionado hacia el movimiento de las partículas, de las moléculas, y cuando hay movimiento de partículas, podemos decir que los cuerpos o los objetos tienen energía cinética, porque las moléculas están en movimiento. Y como están en constante movimiento, decimos que esas partículas que tienen energía cinética conservan siempre su calor. Entonces voy a poner un ejemplo de natural que se conserve siempre el calor, puede ser la lava del volcán. La lava del volcán siempre las moléculas van a estar en constante movimiento, por ende tienen buena energía cinética y por ende van a conservar su calor. Entonces, si nos damos cuenta, la lava de un volcán siempre va a estar caliente, siempre. Es decir, ese sería un ejemplo de energía calorífica, la lava del volcán. Otro ejemplo podría ser los termales, el agua de los termales. El agua de los termales siempre va a estar calientica. Esa agua no se debe calentar, esa naturalmente ya es calientica. Eso quiere decir que el agua de los termales tiene gran movimiento de partículas, es decir, que tiene gran movimiento de moléculas y tiene gran energía cinética y conserva su calor. Entonces, las aguas termales también son energías caloríficas. ¿Alguna pregunta de física hasta ahí? Recuerden que con lo que les acabo de comentar es que vamos a realizar el mapa conceptual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Para pasar a hacer los ejemplos de cálculo. Para cálculo sí necesito que tengan a su cuaderno a la mano y cuando yo voy copiando en el tablero, ustedes también lo vayan copiando. Son 3 ejercicios, 3 ejemplos demasiado rápidos y terminamos la clase de hoy. Entonces, vale, ya terminamos física. Entonces, voy a dejar de compartir física. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara para que me puedan ver a mí. Por favor, no se vayan a asustar.
Cuando me vean. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, con lo que acabamos de hablar de física, van a hacer un mapa conceptual o un mapa mental para física, y eso es lo que van a subir. Para cálculo, vamos a hacer 3 ejercicios, uno de sucesiones, uno de series, uno de límites. 3 ejercicios. Y esos 3 ejercicios los van a copiar en el cuaderno y le van a tomar foto a esos ejercicios, y esa foto es la que me van a subir a mí en el Classroom de cálculo hoy. Ese sería el trabajo para hoy. Demasiado sencillo. Hoy voy a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a arrancar. Entonces, el primer tema de cálculo, entonces vamos a poner como título sucesiones. Entonces ya lo copiamos. A ver, me acomodo. Creo que aquí ya está el tablero. Entonces, tema. Título, sucesiones. Sucesiones. Entonces, las sucesiones, como su nombre lo indica, es una sucesión de términos. Entonces, como es una sucesión de términos, le vamos a poner la letra mayúscula a la sucesión. Profe, está en blanca la pantalla. Es decir, sería la sucesión A. Como son de términos, vamos a numerar los términos. Entonces, 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, vamos a ponerle A1 para identificar qué es el término 1, A2 para identificar el término 2, A3 para identificar el término 3, A4 para identificar el término, y le vamos a poner puntos suspensivos porque la sucesión puede ir, quién sabe hasta dónde, puede llegar hasta el infinito, o la podemos limitar, podemos decir que la sucesión hasta término 20, pero normalmente la sucesión puede ir hasta el infinito, es decir, es una sucesión de términos. Profe, qué pena, Eso no tengo quiere decir pantalla, que no está viendo nada. Términos. Profe, ¿Todos pueden, yo sí a estoy todos viendo les la está pantalla. pasando eso? ¿O todos pueden No, ver mi... yo no tengo pantalla en blanco. Viendo tu pantalla, profe. No, yo lo estoy viendo bien. Bueno, entonces voy a Alguna volver vez, a... ahí está bien su pantalla. A mí no me sale nada. Ya miramos a ver qué pasó. Voy a volver a habilitar mi cámara, y por favor me dicen si ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí. Pueden ver el tablero. Todavía no. Ahí, ¿ya pueden ver mi tablero? ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí está bien. Listo. Pero se va y se viene. No, ahí está bien. Volvió y se fue. Ahí está bien. Para mí está bien. Ahí se está viendo. Ahora sí. Listo. Entonces, estoy diciendo que la sucesión es una sucesión de términos. Entonces, los términos los vamos a dar como A. A1, si es el término 1. A2, si es el término 2. A3, si es el término 3. A4, y bueno, hasta el número de términos que necesitemos. ¿Listo? Eso quiere decir que la sucesión va de A sub n, es decir, es la sucesión A con un número de términos. Entonces se van a representar así. A sub n. Entonces la vamos a ver si la podemos hacer mucho más bonita esa A sub n. Entonces se va a delimitar así la sucesión. Entonces, como va a ser así, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de esta sucesión. Entonces, la sucesión dice 1, 3, 5, 7, y bueno, puede ir hasta el infinito de los términos. Entonces, vamos a hallar la sucesión. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la sucesión de A sub n es igual. Siempre se va a decir así. A sub n. Estoy hablando de A porque el de la sucesión es una A mayúscula, ¿no? Entonces, A sub n es igual. Si nos podemos dar cuenta, la sucesión dice que va
de 2 en 2, va aumentando de a 2 en cada término. Entonces, término 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. O sea que va aumentando de a 2. Como está aumentando de a 2, eso quiere decir que va un 2. Ya aumenta de a 2, por eso el 2. ¿Qué está aumentando? Está aumentando de a 2 el término. ¿Cuál término? El que está acá, o 1, o 3, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4. No el número, sino el término, el lugar que le corresponde. Entonces, el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4 y así sucesivamente. Los términos. El término sería el lugar. El término sería el lugar. Entonces, como está aumentando de a 2 lugares el término, eso quiere decir que serían 2 veces el término, es decir, 2n. ¿Listo? Como es 2n, vamos a ver, para el término 1, entonces el término 1 es el número 1, vea, el A1 sería 1. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Esto sería igual a 2 por el término 1, que sería 1. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. AN es igual a 2n. Entonces, 2 veces el término, el lugar, el primer lugar. Acá lo que pone es el número del lugar. Entonces, 2 veces el primer lugar. 2 por 1, 2. Es decir, que debería aparecer el 2. Pero vean que aparece es el 1. Aparece es el 1. Eso quiere decir que a este término, para que sea 1, le tenemos que restar 1. Eso quiere decir que sería 2n menos 1. Sería la sucesión. Entonces, vamos a ver si sí es cierto. A ver si ahora sí nos da. Entonces, para el lugar número 1, sería 2 por 1 menos 1. Entonces, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Eso quiere decir que el número que debe aparecer en el primer término es el número 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el primer término, vea, A1, que es el primer término, aparece el número 1. O sea que ahora sí nos está dando la sucesión. Vamos a hacer el ejemplo con el número 2. Entonces, aquí, en vez de 1, vamos a poner el segundo término, es decir, el segundo lugar. Entonces, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Es decir, que para el segundo lugar, porque acá lo que ponemos en este paréntesis es el lugar, para el segundo lugar le corresponde el número 3. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para el segundo lugar, A2, segundo lugar, le corresponde el número 3. O sea que hasta ahí vamos bien. Ahora lo vamos a hacer con el número 3, con el lugar número 3. Entonces, para el lugar número 3 sería 3 por 2, 6. Menos 1, 5. ¿Eso qué quiere decir? Que para el lugar número 3 debe corresponderle el número 5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para el lugar número 3, 1, 2, 3, le corresponde el número 5. Hasta ahí es cierto. Eso quiere decir que la sucesión sería A sub n igual a 2n menos 1. Entonces, ese es el ejemplo de una sucesión. Y así se trabajan siempre todas las sucesiones. Entonces, copien el primer ejemplo, que ese sería la primera foto que me van a subir hoy. Espérenme, alejo un poquito para que vean todo el tablero. Creo que hay. Entonces, copien todo, por favor. Yo porque no tengo aquí esta vaina. ¿Listo? ¿Ya copiamos? Bueno, listo. Ahora vamos a ver algo. Para hacer lo más rápido posible, vamos a hacer algo que se llama series. Entonces, el siguiente
tema es series. Entonces, para las series, entonces lo primero que tenemos que tener claro es que la serie es una sumatoria de sucesiones. Es decir, la sucesión va de a una, digamos, de a un ejemplo. Las sucesiones y las series ya son de mucho más sucesiones. Las series son de mucho más sucesiones. Es decir, la sucesión puede ser una nomás. Las sucesiones se dan hacia un término. La serie sería la sumatoria de varias sucesiones. De varias sucesiones. Entonces, como se hace de varias, tiene otra forma de realizarse. Entonces, se hace de la siguiente manera. Y yo voy borrando acá. Para que ahorita terminen de borrar esto. Entonces, como es una sumatoria de varias sucesiones, el término sumatorias es este. Este es el signo de la sumatoria. Como una E. Esta que está acá. Y siempre, al igual que las sucesiones, también tienen términos que también se va a identificar con una N minúscula que va desde un número. Y como son demasiado largas y es una sumatoria de varias sucesiones, siempre va a tender al infinito. Siempre. Es decir, un término cualquiera, todavía no lo vamos a poner, un término cualquiera, de una sumatoria de una sucesión, para que sea una serie, hasta el infinito. Así es que van a encontrar las series, más o menos así. Eso es lo que van a encontrar. Entonces, como lo van a encontrar de esta manera, lo que vamos a ver es acá un ejemplo de una sucesión. Entonces vamos a poner acá un ejemplo. Entonces vamos a poner 1 más 2 a la n dividido 3 a la n. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como necesitamos tener ya un valor que va desde un número, desde el término, desde el primer término puede ser 1, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 40, 50, puede ser cualquiera, puede arrancar desde cualquier lugar. Recuerden que el término es el lugar. Es igual que en las sucesiones. N es el término, el lugar. Entonces, puede empezar en cualquiera. En nuestro ejemplo, va a arrancar en 1. Entonces, cuando n es igual a 1, es decir, cuando el lugar está en 1, esta serie, ¿a qué corresponde? ¿A cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Entonces, para realizar esto, esta expresión, esta que está aquí, la tenemos que dejar de la siguiente manera. Entonces, vayan copiando conmigo. Entonces, tiene que verse así. Tiene que verse de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a por r a la n menos 1. A la n menos 1. Así se tiene que ver. Así se tiene que ver esta sucesión. Es decir, tenemos que transformar esta sucesión, esta serie, hasta que se vea así. Cuando ya se ve así, para poder hallar la serie, que le vamos a dar una letra S, podemos reemplazar los valores que nos den cuando lleguemos a esta expresión. Y cuando lleguemos a esta expresión, tenemos que darle que S es igual a sobre 1 menos R. Es decir, tenemos que llegar. Primero tenemos que llegar acá. Tenemos que transformar de esto a esto para después utilizar esta fórmula. Esos serían los pasos que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, copien ahí, por favor.
¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Listo, profe. Yo ya, profe. Entonces, como tenemos que pasar esto a esto, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. Entonces, lo primero que hay que hacer, siempre se pone esto. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, siempre. De esto, pero esto, si ustedes se pueden dar cuenta, esto es una suma de fraccionarios, es decir, yo puedo dividir a este fraccionario en dos. Entonces, como yo lo puedo decir, según las propiedades de los fraccionarios, es lo mismo que decir 1 dividido 3 a la n más 2 a la n sobre 3 a la n. Hasta ahí yo ya empecé a simplificar esto para empezarlo a transformar a lo de a por r a la n menos 1. Entonces, esto es lo primero que yo hago. Como vemos que tienen el mismo exponente y son fraccionarios, yo puedo dejar esto de la siguiente manera. También eso es propiedades de fraccionarios. Entonces va de n igual a 1 hasta infinito. Entonces vamos a dejar solo una fracción, 1 dividido 3, pero la vamos a dejar toda elevada a la n. Toda. Y esta vamos a dejarlo igual. 2 dividido 3, todo elevado a la n. Entonces, copiemos estos dos pasos. Pues primero hacemos esto, dividimos la fracción y después aquí dejamos solo un exponente para toda la fracción. Esas son propiedades de fraccionarios. Hasta ahí no hemos hecho nada extraño. Y después hacemos esto. Entonces voy a dividir aquí para que vean que es diferentes pasos. Entonces esto está a la n y este también está aquí a la n. Entonces se vería algo así. Corremos este 3 para que se vea aquí chiquito más bien 3 y dejar el 3. Listo, así se tiene que ver. Entonces el primer paso hicimos este, que separamos las dos fracciones. Según las propiedades de los fraccionarios, cuando es el mismo denominador, se pueden sumar arriba y se deja el mismo denominador. Es decir, me estoy devolviendo en los fraccionarios. Y aquí, como tienen el mismo exponente, yo puedo dejar la fracción y elevar todo con el mismo exponente, que fue lo que hice acá. ¿Listo? Después de haber ya separado las fracciones y dejar esto, yo tengo que transformar este, lo voy a poner acá, 1 dividido 3. Lo voy a hacer con este ejemplo, pero con este se hace exactamente lo mismo. Tengo que dejar este término, lo tengo que dejar que se vea como n a la menos 1. Eso es lo que tengo que hacer. Dejar que este término se vea como n a la menos 1. Entonces, yo para eso voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo voy a hacer acá arriba. Esto yo creo que ya lo copiaron. Entonces, lo voy a hacer aquí arriba. Sí, señor. Para dejar este término como n a la menos 1, se hace de la siguiente manera. Entonces, lo voy a hacer aquí paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos es el elemento que tenemos. Entonces, 1 dividido 3, pero está la n. Entonces, para poder dejar esto con n a la menos 1, tenemos que decir que cuando encontremos un número x elevado a la n menos 1, es que estamos hablando del inverso. Es decir, se tiene que ver como x a la n menos 1. Entonces, yo tengo que dejar esto que se vea allá. Entonces, yo para poder dejar eso de esa manera, lo primero que tengo que hacer es dejar el primer término normal. Como sabemos que esto es una potenciación, eso quiere decir que según el número que vaya acá, este se tiene que repetir. Entonces voy a poner un ejemplo acá sencillo. 2 a la 2. Eso quiere decir que yo tengo que dejar este número y repetirlo 2 veces. Es decir, 2 por 2. ¿Sí ve que lo tengo que poner el mismo número 2? Entonces, como está la n,
no sé cuántos números cuántos términos tengo que duplicar. Lo que sí sé es que se tiene que multiplicar por su mismo número. Es decir, yo tengo que multiplicar este número también por 1/3. Es decir, se tiene que ver así. Así se tiene que ver. Esto no es necesario. Entonces, así se tiene que ver. Pero como estamos hablando que es del inverso, es el inverso, entonces ya ponemos esta expresión, la ponemos acá arriba. N menos 1. Eso quiere decir que yo ya pasé esto, ya lo pasé al inverso, que sería esto que está acá arriba. Ya sería esta expresión. Entonces, esto es igual a esto. Entonces, este es normal y este ya tiene su inverso. Entonces, como yo ya tengo que esto es esto, mira, como ya tengo que esto es esto, yo ya puedo reemplazar esto y reemplazarlo por este. Entonces, lo vamos a reemplazar, lo vamos a hacer de una vez. Entonces, lo vamos a reemplazar acá en la mitad. Entonces, lo vamos a reemplazar acá. Entonces, tendríamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del primer término, que es este que está acá abajo, veanlo, este. Pero ya sabemos que este es esto mismo, entonces lo ponemos acá. 1 dividido 3 por 1 dividido 3 elevado a la n menos 1. Ya hice este. Ahora, más... Y vamos a transformar este, que es el segundo término, lo vamos a elevar, a transformar también en su inverso. Entonces sería 2 dividido 3 por 2 dividido 3 elevado a la n menos 1. Hice exactamente el mismo proceso. Esto es un 2. Y este es un 3. Hice exactamente lo mismo. Transformé estos dos términos de acá abajo, los transformé en inversos. ¿Listo? Eso fue lo que hice. ¿Listo? Entonces copiamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver este término y se van a dar cuenta que ahora sí está como el término a donde teníamos que llegar. Entonces pónganle cuidado y verá que sí se ve igual. Entonces pónganle cuidado que yo les decía que se tenía que ver como A por R elevado a la n menos 1. Entonces si se dan cuenta, este término que está acá sería A y este término que está acá sería R. Y n a la menos 1 pues sería n a la menos 1. El otro está totalmente también, vea. 2/3 sería A. 2/3 sería R y está también elevado a la n menos 1. Es decir, ya los dejamos como se tenía que ver, vea. Este sería este sería este y n menos 1 sería ese. O sea, ya los dejamos como tenía que verse. Ya lo dejamos. Entonces copien ahí, por favor. Y le vamos a dar solución, que ya eso ya es lo más sencillo que se puede hacer. Bueno, entonces le vamos a dar solución. Entonces voy a borrar acá arriba. Entonces, para darle solución, decíamos que cuando ya llegamos a esta expresión, íbamos a reemplazar S igual, decíamos que A dividido 1 menos R. Entonces vamos a hacer la primera, la vamos a hacer con esta que está acá. Entonces, A sería 1/3, vea, A sería 1/3, o sea que arriba iría 1/3. Dividido 1 menos R, y R sería 1/3. Entonces lo ponemos acá, 1 dividido R.
¿Listo? ¿Qué hacemos acá primero? Lo primero que tenemos que hacer es esta suma de fraccionarios. Entonces la vamos a hacer. Entonces, arriba quedaría un tercio, queda igual. Un tercio, porque arriba no hemos hecho nada todavía. Abajo, 3 por 1, 3. Esto imaginariamente es como si tuviéramos acá un 1, ¿no? Entonces, va al menos, menos. 1 por 1, 1. Dividido 1 por 3, 3. Entonces ya hicimos acá esta suma de fraccionarios. Ahora vamos a hacer la resta que va acá. Esta resta. Entonces, un tercio queda normal. Un tercio queda normal. Y vamos a hacer esta resta. 3 menos 1 da 2. Es decir, queda 2 tercios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Producto de extremos, producto de medios. Entonces, producto de extremos, 1 por 3 da 3. Dividido 3 por 2 da 6. Ya queda 3 sextos. Entonces, el primer término nos dio 3 sextos. Ahora vamos a hacer el segundo, lo vamos a hacer aquí abajo. Ya hicimos el primero. Ahora vamos a hacer el segundo, que sería este. Entonces sería S igual. Arriba, A. A sería 2 tercios. Entonces aquí ponemos 2 tercios. Dividido 1 menos R, pero R también es 2 tercios. Entonces dividido 2 tercios. Entonces ya pasamos esto a la fórmula. Y ahora le vamos a dar solución. Igual que hicimos con la otra. Entonces le vamos a dar solución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esta suma de fraccionarios. ¿Qué la vamos a hacer? Entonces igual a 2 tercios dividido. Entonces este es como si tuviera acá un 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Va al menos. 1 por 2 da 2. Y 3 por 1, 3. Entonces eso es igual. Acá sería 2 tercios dividido. 3 menos 2 da 1. Un tercio. Y acá también hacemos producto de extremos, producto de medios. Entonces sería igual. Producto de extremos, 2 por 3 da 6. Da 6. Y 3 por 1 da 3. O sea, 6 tercios. ¿Listo? Ya copien eso. Ya cuando tenemos las dos, vean las dos respuestas. Esta sería de la primera y esta sería la de la segunda. Y ya vamos a hacer el paso final. El paso final decía que era sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la primera, pero la primera nos dio 3 sextos. Más la segunda, y la segunda nos dio 6 tercios. Y ahora tenemos que hacer esa suma de fraccionarios. Entonces vamos a hacer la suma de fraccionarios. 3 por 3 da 9. Entonces da 9. 9. 3 por 3, 9. Más 6 por 6, 36. Entonces da 6, 9 más 36. Dividido 6 por 3, 18. Dividido 18. Y ahora vamos a hacer esa suma para terminarla. La voy a hacer aquí arriba. Entonces la voy a hacer aquí arriba, la voy a poner aquí arriba. Entonces nos dio 9 más 36 dividido 18. Entonces a eso ya lo podemos hacer con la calculadora. Entonces ya lo podemos hacer con la calculadora. Entonces la calculadora dice... La calculadora diría 9 más 36. Eso nos da 45. Entonces arriba 45. Dividido 18. Y 45 dividido 18, eso da 2.5.
O sea que la respuesta de la sucesión de la serie es 25. Digo, 2.5 es la vaina. 2.5. Y esta es la manera de que se resuelve una serie. Entonces copien ahí para tener los apuntes de la serie. Esperen, me retiro un poquito para que puedan ver todo el tablero. Creo que ahí. Ahí, creo que ahí ya lo pueden ver todo. Bueno. Listo, entonces, repaso final de lo que tienen que hacer. 1. Mapa conceptual para física, termodinámica. Y para cálculo, de lo que hicimos hoy, le van a tomar la foto a su cuaderno y eso es lo que van a subir a la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer para entregar? Profe, todo está claro. Listo, profe. Listo, eso era todo, muchachas y señor Nicolás. Entonces, que tengan un feliz sábado, que me les rinda harto haciendo los trabajos que les dejaron el día de hoy, porque supongo que en todas las materias les dejaron hartos trabajos. Yo intenté ser lo más práctico para que ustedes no cargarlos de tanto trabajo. Entonces, ese es realizar el mapa conceptual y suben la foto de lo que vimos hoy en cálculo, ¿vale? Eso es lo que Vale, tienen que profe, hacer. gracias. Para que tengan harto tiempo para estar con su familia. Gracias, profe. Vale, profe, Igualmente. muchas gracias. Que pase buen día. Chao, Igual. profe. Que tengan un feliz sábado. Chao. Lo mismo. Chao. Chao.